Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar del envejecimiento, ver cómo podemos conseguir un envejecimiento saludable y también vamos a ver si podemos retrasar el envejecimiento. Ya os digo yo que el envejecimiento sí lo podemos retrasar y os lo digo categóricamente porque hay muchos estudios que lo han demostrado. Uno de los últimos en el cual investigadores de la Universidad de Harvard han seguido a 123.000 personas durante 34 años, vieron que las mujeres que tenían 50 años y lo que llamaron los 5 hábitos saludables, que era alimentarse bien, hacer ejercicio, no fumar, si tomaban alcohol que fuera en pequeña cantidad y no tener sobrepeso, estas mujeres tenían una expectativa de vida 14 años más que las mujeres de 50 años que no cumplían ninguno de estos criterios. Y si hablamos de hombres, eran 12 años más. Por tanto, queda claro que el envejecimiento se puede retrasar y que podemos tener un envejecimiento saludable. Para hablar de todo esto, tenemos aquí en el plató a los siguientes invitados. Juan Dionisio Avilés, que es médico geriatra, especialista en geriatría en La Risaca, en el Hospital Virgen de La Risaca y Murcia, y profesor de geriatría aquí en la Universidad Católica San Antonio, UCAM. Bienvenido. Muchas gracias, y gracias Juan, por venir. Gracias por invitarme. María Luisa Lozano Sánchez, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, también ha hecho geriatría y actualmente trabaja en una residencia de personas mayores. Muchas gracias por venir y bienvenido. Muchas gracias. Pablo Marcos, que es doctor en Ciencias del Deporte y profesor aquí en la UCAM. Muchas gracias por venir, Pablo. Muchas gracias, Juan. Y Consuelo Alegría, que es nuestra jubilada de hoy, que es una persona que durante muchos años ha estado trabajando, pero ahora, por suerte para ella y haciendo hincapié en su apellido, la alegría que tienes de haberte podido jubilar, y nos va a contar poquito a poco tu experiencia. Muy bien, buenas tardes. Gracias por venir. La primera pregunta que te quiero hacer a ti, María Luisa, es: como persona que trabajas en una residencia de personas mayores, no sé, te voy a decir la verdad, cómo llamarla, si residencia de personas mayores de la tercera edad, no sé si vosotros tenéis un geriátrico, porque no le gusta ese nombre a muchas personas. Entonces, ahora si quieres nos lo aclaras, pero la idea es: ¿cuál es tu día a día, el tuyo, en esta residencia donde trabajes? Tu trabajo. Vale, bueno, ahora se denominan siempre residencias de personas mayores. Ya no hablamos de geriátricos ni de tercera edad, hablamos de personas mayores, ¿no? Entonces, mi día a día pues es sencillo y complicado. Yo llego todos los días y lo primero que hago es ir a la sesión que hay, donde los enfermeros que han estado por la noche y los auxiliares me comunican todas las incidencias que han habido por la tarde y por la noche. Entonces, empiezo primero por las cosas agudas, los problemas que hay que resolver, que son de intervención rápida. Y para ello, pues, veo a esos enfermos. Tengo también otra parte que es pasar planta, porque las residencias de personas mayores también tienen muchas personas que están encamadas y hay que ir a las habitaciones a verlas. Luego tengo otra parte de atención primaria, porque tengo una consulta dentro de la residencia y vienen también a que la vea. Y luego tengo otras reuniones que ya abarcan lo social, que tienen que ver con la organización del centro, con las dietas que llevan en el centro, la comunicación con terapeutas, comunicación con fisioterapeuta, con cocina. O sea, que entretenida está. Mucho. Y además con mucha gente. Con mucha gente. Juan Dionisio, es que... Yo quería decir unas palabras que el maestro Luis González de León, referencia nuestra de la geriatría, él dice que quiere ser geriatra de media mañana. Vale, está muy bien. Porque empieza con muchas ganas, cree que va a resolver muchas cosas a lo largo de la mañana, se da cuenta de que todo está más o menos controlado y al final de la mañana no ha resuelto nada. Ya. Y entonces quiere ser geriatra de media mañana porque todavía hay opciones a concluir algo y a solucionar algo. El trabajo no acaba, desde luego que el trabajo no acaba. Mira que decíamos eso, ya no se utiliza la palabra geriátrico, no se debe utilizar, residencias de personas mayores, que me parece mucho menos asilo. Mucho menos asilo. Claro. Pero todavía siguen términos que tampoco sé si se utilizan adecuadamente. Por ejemplo, hay veces que se dice esa persona es vieja, o es senil, o es un anciano. Esos términos
¿Qué quiere decir cada uno de ellos y viejo. si debemos utilizarlo o no? Viejos son los trapos, dicen nuestros mayores, ¿no? Vale, muy Hay bien. una palabra que utilizan mucho nuestros colegas de hospitales y gente de alto nivel, que es añoso. Y lo ves en paciente añoso. Y a mí cada vez que lo oigo, lógicamente tenemos obligación, los geriatras y las personas que nos dedicamos a esto, en cuidar mucho el lenguaje y reeducar en la semántica de nuestros colegas. Intentamos corregirlo. Utilizamos adulto mayor, es una palabra muy sudamericana, la palabra senior y tal nos gusta menos. Adulto mayor yo creo que se está imponiendo mucho en España, por lo menos. Adulto mayor es una palabra, porque detrás de todo lo que hacemos en geriatría tenemos que ofrecer una imagen positiva de la vejez. Senilidad no nos gusta, es una palabra... ¿Anciano? Anciano es aquella persona mayor que... independientemente de la edad, porque puede haber ancianos de 95 años, personas de 95 años que no son ancianos, aquella persona mayor que empieza a depender de los demás. Eso sería una palabra justa para llamar anciano. O sea, anciano es cuando ya depende de los demás. Sí, es decir, podemos encontrar una persona de 70 años que tiene un Parkinson, demencia, que tiene una situación de dependencia ya trabajada, desarrollada durante los últimos 4, 5, 10 años y que probablemente se le podría decir anciano, y a nuestros colegas que últimamente hemos visto algunos médicos de 95 años, concretamente uno, el doctor Castroverde, hasta hace un año, con 92 años hasta hace un año pasaba consulta. Es decir, difícilmente a una persona de 90 años en forma se le puede llamar anciano, claro. Se llama adulto mayor. No, por eso quería yo puntualizar el tema de las palabras, porque son muy importantes y efectivamente en el hospital se de eso... condiciona las acciones y las opiniones. Lo mayor añoso, claro, no es lo más adecuado. No. Vale, pues la quitamos de nuestro repertorio. No se puede identificar vejez con discapacidad. Vale. Correcto, y la edad no condiciona una cosa. Exacto, y normalmente siempre se le da un sentido peyorativo. Vale. Es por eso que lo reivindicamos. Consuelo, ¿tú en qué trabajabas? ¿Cuáles eran tus hábitos de vida cuando estabas trabajando? Y bueno, cuéntanos un poquito que las personas que te vean sepan que... He trabajado en dirección de empresas, oficina y despacho. O sea, una vida muy sedentaria. En mi caso, muy complicada, estresante, horas larguísimas, jornadas larguísimas, más de lo legal y normal. Eso conllevaba pues comida fuera de casa, a deshoras. Había que seguir controlando la casa, aunque tuviéramos en casa a alguien, cuidando de los hijos y dirigiendo un poco al resto de la familia. O sea que muy malos hábitos. Muy malos hábitos. Bueno, la comida por lo menos bien, ¿no? Sí, la comida sí, claro, de restaurante. De restaurante. No, pero que comida en casa cocinabais bien, o sea, comida tradicional. Sí, comida tradicional, cocina mediterránea. Pero lo que no hacía era ejercicio, por lo que has comentado. Y no cabe duda que el ejercicio... En absoluto. No había tiempo. No había tiempo. No es que no quisiéramos, bueno, no había tiempo. Cuando veo a los pacientes en la consulta siempre les suelo decir que el ejercicio no está en los brazos ni en las piernas, el ejercicio está en la cabeza. Solo hace ejercicio el que decide realmente hacer ejercicio. Pero bueno, como ese tiempo ya ha pasado, vamos a ver lo que nos dice Pablo, lo que nos dice Pablo de la importancia del ejercicio para retrasar el envejecimiento y para envejecer saludablemente. ¿Tenéis alguna estadística de personas mayores en España de cuánto hacen ejercicio reglado, algún programa de ejercicio físico? Sí, actualmente en España, si hablamos de personas mayores, llegamos a un porcentaje muy bajo. Solo un 15% de personas mayores de 65 años están contemplados que practican ejercicio físico regularmente para beneficiarse. La verdad que la cultura deportiva que tenemos en España, enfocada hacia la persona mayor, tenemos que cambiarla. Hace falta crear más cultura de que los mayores tienen que hacer ejercicio físico y quitar el miedo de que una persona mayor entre en un gimnasio. La persona mayor no es que deba, sino obligatoriamente debería de entrar a un gimnasio y hacer un programa de ejercicio físico supervisado por un especialista. Aquí la estadística falla porque Consuelo y yo tenemos más de 65 años y los dos hacemos ejercicio físico y bastante, ¿eh? O sea, aquí por poner un... Tenemos en el programa una sección que es de palabras de médicos, donde nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir de dónde viene la palabra vejez, viejo, etcétera. Muy buenas, os voy a hablar de la expresión envejecer, hacerse viejo, la palabra viejo, la palabra senil, la palabra geriatra. Todo esto de dónde viene. Por un lado,
Envejecimiento es la acción de hacerse viejo, y la palabra viejo viene del latín vetulus, que es un diminutivo de vetus. Existe la palabra en castellano vetusto, que es algo muy, muy viejo. Bueno, vetulus pasa a las lenguas romances por una serie de evolución fonéticas que se dan como exactamente eso, viejo. Otra palabra que se emplea en latín es senex, para indicar la ancianidad y la vejez. De senex tenemos senil y tenemos también senectud. Otra palabra que utilizaban los latinos, los romanos, era la palabra senador, senator. ¿Por qué era senador? Porque elegían a los senadores. Precisamente lo elegían por esa cualidad, la cualidad de hacerse viejo, la cualidad de tener mucha experiencia, porque la experiencia estaba asociada a la sabiduría. Y también tenemos la expresión senior, que es el comparativo de senex. Senex es viejo o anciano, senior más anciano. La conservamos tal cual en las competiciones deportivas, la competición senior, junior, etc. Y también esta palabra senior dio paso a señor en las lenguas romances. Claro, cuando a una persona le dicen señor, pues se ve un poquito así como yo, que dice, oiga señor, ¿cómo que señor? Yo no soy señor, yo soy todavía junior, a mí me gusta que me llamen junior, pero bueno, año a año soy más senior, evidentemente. Tenemos también, en griego, utilizaban la expresión geron, gerontos, que es el sustantivo que se utiliza para anciano, para viejo, como en geriatra, o geriatra es eso, yatros en griego significa médico y geron, geria, es médico de las enfermedades de la vejez. Como en pediatra también está ese yatros, que significa médico o psiquiatra. También quería hablaros, relacionado con esta palabra, tenemos progeria, con el prefijo pro, que significa antes de tiempo, y geria, la ancianidad, cuando la ancianidad llega antes de tiempo. Bueno, pues eso es todo. No quiero que se hagan ancianos ni viejos viéndome a mí explicando todas estas palabras. Palabras de médicos. María Luisa, ya sabemos un poquito más, pues bueno, vosotros como especialistas lo sabíais, pero en fin, nosotros nos ha ilustrado bastante. Una persona mayor de 65 años tiene que hacer una alimentación especial. ¿Qué recomendaciones serían para estas personas de alimentación? Bueno, de esto tú también entiendes mucho. pero yo intentaré. Vamos a ver, una persona mayor tiene que tener una dieta adecuada al consumo que va a hacer. Una dieta que le permita mantener su actividad, que le permita mantener peso también y le permita estar por eso sano, ¿no? Lo que pasa es que siempre hay muchos falsos mitos en la alimentación de los mayores. Con aquello de que parece que como están con una vida más sedentaria o incluso cuando están encamados parece que no tienen consumo, ¿no? Que tienen un metabolismo basal que no consume nada. Entonces se les termina siempre aportando menos calorías, menos proteínas, cuando en realidad una dieta de una persona mayor tiene que estar por encima de las 1.750 hasta las 2.500 y hay que vigilarlo muy bien porque si baja de eso es cuando hay que entrar, ¿verdad?, en problemas de suplementación, ¿no?, para ayudarles a mantener por la desnutrición que pueda haber proteica e incluso calórica. También es muy importante el aporte de los hidratos de carbono para mantener justamente esa actividad. También es muy importante las proteínas, son importantes, pero también la fruta, por las vitaminas, la fibra que se descuida mucho. Es muy importante tomar fibra, no solamente porque luego si no tienen muchos problemas de estreñimiento, pero también para regular la glucemia y por los problemas de la grasa y el colesterol, ¿no? También es muy importante el consumo de líquido. Las personas mayores, sobre todo, la sed no está tan presente como en nosotros y pueden pasar mucho tiempo sin tomar líquido. Entonces es importante que se hidraten mucho. O sea que realmente lo que recomendáis es una alimentación adecuada como cualquier otra persona, pero que tomen pocos alimentos con mucho valor nutricional, es decir, que tengan su hidrato de carbono, sus proteínas, sus vitaminas, minerales, antioxidantes, y quitar mucho los alimentos que solo aportan calorías, como el tipo de dulce, azúcares y todo eso, ¿no? Yo creo que hasta los 80 años prácticamente la alimentación en una persona sana, 80 años, dentro de unos años a lo mejor ya pasamos a los 90, los 90, porque tal y como vamos, ahora las mujeres de 80 años están espectaculares. O sea que yo creo que la clave es que a partir de los 80 años las mujeres, en general, que han estado en algún momento pues, en sobrepeso, si dejan de comer, pierden músculo.
y aparece una enfermedad que todos conocemos, que es la obesidad sarcopénica. Por lo tanto, el corte probablemente esté en los 80, hasta los 80, salvo que tengas una diabetes mal compensada, o salvo que realmente tengas una situación, probablemente no haya mucha diferencia en cuanto a las recomendaciones de una persona normal. Yo creo que la perimenopausia, todo el tema del calcio, todo el tema de la osteoporosis, que es un verdadero problema de salud pública, y después a partir de los 80 es cuando ahí sí que tenemos que entrar en no decir, bueno, como esta persona ha sido delgada siempre, pues sigue delgada. Y cuando le preguntamos, ¿pero tanto? Las hijas te dicen, no, tanto no. Tanto no. Y cuando pierden peso, pierden claro, mucha masa muscular. En el momento que una persona de 80 años con bajo peso, un índice de masa corporal recomendable en población general de 20, 21, 22, en mayores de 80 años, es desnutrición. Hasta nos tendríamos que meter en 24 o 25, tú lo sabes. Eso. Muy importante. Es decir, esto no es lineal, aquí vale todo para todo, ¿no? En determinados momentos, lo que antes era perder peso, ahora es ganar. En nuestras edades está fantástico mantener unos kilos menos. Pero... ¿Y en qué se diferencia, Juan Dionisio, la geriatría de la gerontología? Pues a mí me costó 2 años entenderlo cuando estaba haciendo la especialidad, pero hemos avanzado algo. La geriatría es una especialidad médica, también de enfermería. La enfermería ha evolucionado mucho, que trata las enfermedades asociadas a la vejez. Y la gerontología es el cuerpo de conocimiento, de estudio del envejecimiento. Arquitectura, psicología, nutrición, todo lo que se sabe sobre el envejecimiento, es decir, del conocimiento científico es la gerontología. Eso es la gerontología. Vale. Si yo hago un programa de envejecimiento activo, saludable, desarrollo un concepto gerontológico. Si yo paso una consulta de personas mayores para detectar la fragilidad y tal, hablo de geriatría. Aunque ahí podríamos... No, pero no ha quedado claro. Juan, permíteme un inciso. Hablabas de la importancia de la hidratación en la persona mayor. Nosotros en los programas de ejercicio se les recomienda mucho que se hidrate aún más que en una situación normal, pero muchas veces tenemos el problema de que personas mayores que no quieren beber agua porque tienen problemas luego urinarios, no quieren levantarse por la noche y muchos restringen la hidratación. Y cuando una persona hay evidencia de que puede vivir tiempo sin comer, pero sin agua puede vivir mucho menos. Es muy importante incidir en que los mayores tienen que hidratarse. Sí, pero después ahí hay otro tema, y eso lo sabemos todos. Los mayores, muy mayores, que tienen una insuficiencia cardíaca compensada o descompensándose, hay que tener cuidado con el agua. Sí, que porque, esto claro, ya... El mensaje es, usted beba más agua, que cuando más agua beba, mejor estará. No es cierto. No es cierto, no, y además incluso si tiene insuficiencia cardíaca les puede bajar el sodio y tener problemas a nivel cerebral. O sea que, bueno, como estáis vosotros y están los médicos de atención primaria y todo eso, que no vale una norma general, ale tanta agua para todos, no. Hay que individualizar según su actividad física y según esa persona tenga otras patologías o no, ¿no? Sí. Pero sí que una persona sana debe de consumir abundante líquido. Luego hay que tener en cuenta el caso particular, lo que hemos dicho, la insuficiencia cardíaca u otros problemas. Pero sí que es importante por lo que he dicho, porque no se pierde la sed. Sí, eso, y luego la gente mayor puede estar muchas horas sin tomar nada de líquido y no lo sienten, y cuando por fin empiezan a notarlo, es cuando ya hay una deshidratación subclínica, cuando lo notan. Llegamos ya a unos niveles muy bajitos de líquido. Hay que hacer como siempre un equilibrio. Consuelo, a ti cuando te prejubilaron, ¿cómo te sentó? ¿Te sentó bien? ¿Te sentó mal? ¿Te dio alegría como tu apellido? ¿Y te lo tomaste a bien? ¿Te deprimiste? Cuéntanos. De momento fue un golpe. Eso así, trabajar... Un golpe duro. 12 horas diarias a levantarte y no hacer nada, pues imagínate. Pero dentro de la desgracia me duró muy poco, porque enseguida los amigos y los familiares tenían necesidades de que yo les echara una mano en mis conocimientos y se me acabó el estar tomando el sol. O sea que me volví a incorporar un poquito y ya entonces, claro, sí que fue un poquito paulatinamente el iniciarme de verdad en la jubilación. Ya tuve que ir casi huyendo de los amigos. De que no me sacaran un poco el pringue. Y de los nietos también para que... En aquel momento no tenía nietos. Bueno, vale. Pero bueno, luego han venido y claro, ya optamos por otras cuestiones. Muy bien. Pablo, hay muchas personas que tienen, como nosotros, más de 65 años, si no tienes diabetes, no tienes hipertensión, no tienes colesterol y tal.
hay muchas personas que pueden pensar que dicen, bueno, pues si yo estoy bien, el ejercicio físico tampoco sería tan importante. Dile a estas personas que piensan de esa manera por qué el ejercicio físico es tan importante, aunque estén perfectamente bien. Bien, un aspecto muy importante, como comentaba Juan Dionisio, es que puede aparecer una sarcopenia. La sarcopenia aparece a partir de los 30 años, tenemos un declive de un 9% prácticamente cada 10 años. Personas jóvenes que no practican ejercicio van perdiendo masa muscular. Cuando entramos a hablar de una edad de 60, 65 años en adelante, ya hay una pérdida avanzada de masa muscular. Esa pérdida de la masa muscular está avanzando en la pérdida de la potencia. La potencia es la que a mí me permite levantarme de la silla con una rapidez y necesito fuerza, he perdido fuerza, eso está afectando a mi velocidad de la marcha. La velocidad de la marcha me va a marcar a un corto o largo plazo bastantes aspectos de mi calidad de vida, el poder salir de casa, el poder relacionarme socialmente, el poder tener una vida independiente, que hablábamos de la importancia de ser una persona todavía independiente o no pasar a ser dependiente, necesidad de cuidado. Por lo tanto, necesitan hacer ejercicio y la persona mayor necesita hacer ejercicio y principalmente ejercicio de fuerza para mantener la masa muscular, para mantener la fuerza, mantener la capacidad funcional. Sí, de hecho, antes siempre le dábamos muchísima importancia al ejercicio aeróbico y cada vez se le está dando más importancia al ejercicio anaeróbico, al ejercicio de fuerza, y además hay trabajos que hablan incluso de que aumenta la capacidad cognitiva de las personas que hacen determinados ejercicios de fuerza. O sea que deben de consultar con una persona que sepa de qué va esto y que les diga los ejercicios más adecuados para eso, ¿no? Es así, hay que buscar a un educador físico, que es el graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que es el especialista en ejercicio físico, que le va a hacer una valoración previa en base a sus antecedentes médicos y antecedentes deportivos, si la persona ha realizado o no ha realizado ejercicio anteriormente, y le va a diseñar un programa de ejercicio adaptado a sus necesidades, un programa de ejercicio que incluya entrenamiento de la fuerza y le va a enseñar a entrenar fuerza. Y María Luisa, por ejemplo, consejos para las personas mayores de 65 años, brevemente, para que tengan un envejecimiento saludable, que es de lo que se trata, no de vivir más años, sino de vivir con buena calidad de vida. Pues mira, yo creo que un aspecto fundamental es tener capacidad de relación. Las personas que se aíslan, que no consiguen relacionarse con otras, no mantienen activa su función cognitiva, no consiguen hablar con nadie ni elaborar un pensamiento. Eso poco a poco les va retrayendo y les va haciendo que se mermen sus facultades. Otra cosa que creo que es fundamental es hacer ejercicio físico, como decía Pablo, por lo que también has dicho tú, que la actividad motora también ayuda a mantener lo cognitivo y a poder ser durante más tiempo más autónomo. La alimentación, por supuesto, pero también el buscar cosas que a uno lo motiven y le hagan superarse. Yo he conocido gente que ha aprendido a tocar el piano a partir de los 65 años. Les ha costado mucho, pero han conseguido, con la ilusión de su niñez, volver a hacer empezar a hacer aquello que no pudieron hacer. Y esa superación que hace que tengas un hábito, que te entrenes, que cada día vayas logrando metas, hace que también te mantengan mejor. Por lo tanto, el tener ilusión en la vida, el buscar algo, eso siempre te mantiene saludable. Has dicho una cosa que para mí muy interesante, además la has dicho la primera, y hace poco yo leí un trabajo que decía que las personas viven más años cuanto más relaciones sociales tienen, o sea que tú has citado, fíjate que no has dicho la alimentación, el ejercicio, has dicho las relaciones sociales, o sea, eso es fundamental mantener. Y una vez oí una frase, que no es mía obviamente, que me gustó mucho, cuando una persona es vieja, aunque no se debe utilizar ese término, y decía que una persona es vieja cuando la añoranza supera a los proyectos. Yo oí esa frase y dije, madre mía, es que lo ha clavado. Porque las personas que están diciendo yo era, yo hice, ¿te acuerdas cuándo? Eso está muy bien de vez en cuando, un poquito de añoranza, pero ¿y qué voy a hacer mañana? ¿Y qué proyecto tengo? ¿Qué aprender a tocar el piano? En fin, a lo que sea. Es que el proyecto te levanta del sillón. Te levanta del sillón. Y ya te pone en marcha. Eso hace mucho. Juan Dionisio, has dicho antes una vez que a partir de los 80 años, ¿qué cuidados especiales deberíamos de tener? Porque tú has marcado ahí una edad de los 80. Yo creo que ahora mismo es bastante neto. Yo creo que el geriatra
el geriatra en los 80 tiene que intervenir. Tiene que intervenir porque hay todo un proyecto. Primero, la persona necesita un proyecto. Proyecto como desde el punto de vista biomédico, aparte de los aspectos del psicotipo que si podemos hablaremos, pero el proyecto biomédico, y eso tiene que estar dirigido por un médico geriatra. El médico geriatra tiene que intervenir ahí pues para hacer una prevención de los próximos 20 años, pues vamos ahí ya. 9 de cada 10 de las personas que están... Habrá dos grupos, aquellos que tengan unas expectativas de vida muy bajas o menos bajas, pero habrá el grupo de que se cuide bien y que sigan nuestros consejos, que 9 de cada 10 van a llegar a los 100. Y eso es una realidad ahora mismo, porque la expectativa de vida en la mujer ahora mismo me gusta es que 85 años. O sea que, yo ya me apunto a los 100. Las expectativas de vida ahora mismo son 85 años en la mujer, pero ahí está incluido todo. Ya. El grupo que fallece por enfermedades cardiovasculares, cáncer y los accidentes. Si quitamos el grupo cardiovascular y cáncer, vamos muy avanzados, meteríamos casi 9 años más. Y los accidentes, pues bueno, depende. Es decir, que la mayoría de las personas que tengan éxito más y un poquito de suerte van a llegar a los 100 años. Por lo tanto, necesitamos un consejo para los próximos 20 años. Tenemos que prevenir la fractura de cadera, problema de salud pública, y necesitamos intervenir ahí de forma concreta y muy precisa. Por lo tanto, hay que hacer un consejo de especialista en geriatría en los 80 años, absolutamente. Especialista que coordina al resto de los especialistas y que decide en un momento determinado hasta dónde llegar más o hasta dónde frenar, porque tú tienes un paciente con una demencia avanzada, un Parkinson demencia, pues a lo mejor hay que frenar y no hacer tanto. No, a mí el concepto que has dicho me parece importantísimo, porque yo conozco muchas personas mayores de 80 años que tienen 10 citas. Una para el cardiólogo, una para el neurólogo, una para el traumatólogo, y eso llegan allí, es un poco desastre. Entonces tiene que haber una persona, que en este caso obviamente es el geriatra, que diga, no, esta persona puntualmente yo la voy a mandar a este especialista, pero la tengo que controlar yo, ¿no? Sí. Consuelo, has dicho que mientras que estabas trabajando eras bastante sedentaria, ¿y ahora qué? No, ahora he cambiado totalmente. A mejor. A mejor. A ver, cuéntanos qué haces. Pues mira, empecé haciendo natación, gimnasia, pero tuve hace un tiempo una caída y tengo un tendón del hombro fracturado y he tenido que cambiar un poco el chip. Ahora ando, que me había sido muy gandulita en ese aspecto y estoy encantadísima. Y procuro hacer algunos ejercicios para fortalecer un poco los brazos y eso con relación al tema de la fractura. Pero sí que le dedico casi 1 hora diaria. 1 hora diaria. Eso es lo mínimo que se debería de dedicar. Bueno, yo no debería de decir esto, lo va a decir Pablo, pero en fin, yo es que con el tema del ejercicio soy duro. Pablo, ¿tú crees que una persona, por ejemplo, como Consuelo, una persona mayor de 65 años, has dicho que está muy bien que vaya a un gimnasio, pero los consejos sobre el ejercicio se los debe dar una persona que haya hecho un graduado en ciencias de la actividad física y del deporte, o personas que no estén preparadas tan bien como estáis vosotros pueden hacerlo? ¿Me entiendes bien, no? Hay que dejar muy claro que el especialista en ejercicio físico es el graduado en ciencias de la actividad física y del deporte. Eso es una carrera de un grado 4 o 5 años, actualmente 4 años. Que no es un curso que uno hace. No. O sea, lo digo porque las personas que vayan a un sitio, que sepan qué persona le está dando los consejos, si es una persona que tiene ha hecho un graduado o no lo ha hecho, ¿vale? Claro, la persona tiene que exigir que su entrenador pues sea un educador físico, que somos los profesionales del ejercicio, que hemos estudiado una carrera de grado en ciencias de la actividad física y del deporte. La persona que está más cualificada, que recibe formación en el área médica, con asignaturas del área médica, en el área de la planificación del entrenamiento, prescripción de ejercicio físico, y la formación es muy completa y hace un profesional competente para diseñar y planificar un programa de ejercicio y sobre todo valorar a la persona. Nosotros enseñamos a los alumnos en la Facultad del Deporte cómo valorar a una persona en función de sus características que tiene, y hacer unos test de valoración de la condición física, unos test de valoración de la salud, incluso variables de salud, siempre en coordinación con los médicos, y es muy importante el trabajo multidisciplinar.
Muy bien. María Luisa, dentro de los hábitos saludables del tabaco ni hablamos. O sea, quiero decir que ese ni lo vamos a citar, ya hablaremos otro. Pero, ¿y el tema? Háblame de, por ejemplo, el consumo de vino, consumo de cerveza en personas mayores de 65 años. Insisto, mayores de 65 Mayores de años. 65. ¿Cuál es tu opinión? A ver, sabemos que tomar vino es bueno. Todo en su justa moderación. Sabemos que de los 25 a 30 gramos, un vasito en la comida y un vasito en la cena va bien. Tiene muchos antioxidantes, el resveratrol, tan famoso resveratrol, ¿no? Entonces es importante. Ahora, no hay que abusar, porque sabemos también que disminuye el apetito, que también hace que se absorban determinados nutrientes mal, que interfiere con medicamentos. ¿Tú estarías de acuerdo, por ejemplo, que el que no beba, que siga sin beber? No, entiéndeme Sí. lo que... O sea, imagínate una persona que es un abstemio, no porque llegue a 65 años y diga, pues ahora tomo vino o tomo cerveza porque es bueno. Yo creo que lo correcto sería, si es abstemio, es que siga siendo abstemio, que eso sería teóricamente casi lo mejor, ¿no? Sí, sí. Ahora, si tiene el hábito de tomar una copita de vino o una caña de cerveza, pero hasta ahí, ¿no? O Claro, por más eso no, digo que con moderación. con moderación. Sí, el mensaje Hay que buscar. el mensaje que tenemos que dar es eso, porque claro, en un acto público dices que el vino es bueno y demás, pues y aquí cada uno agarra lo que, Claro. a lo que eso. Lo digo como profesionales, No. educadores que Sí. somos Mira, todos. Mucho cuidado con el Juan tema. Dionisio, esto es una anécdota que cuando yo era residente hace 40 años, y yo aprendí de un paciente diabético, aprendí que en nutrición siempre hay que puntualizar. Porque recuerdo que vino el paciente con su mujer y me dijo, doctor Madrid, ¿yo puedo comer tomate? Y yo le dije, Pepe, tomates come los que quieres. Y su mujer me dijo, no le diga usted eso, porque se come 3 kilos al día. No. Y entonces pero yo es aprendí, insisto, esto hace más de 40 años, pero yo aprendí que cuando dijera esto puedes comer, había que decir cantidad y número de veces, ¿vale? Entonces, pues, lo digo a raíz de lo que has comentado con el tema del vino, que efectivamente luego la gente presta. dice, el vino es bueno, y ¡pum! Pues tomo mucho vino. O dicen, solo lo tomo en fin de semana, Sí, pero caen claro. 3 botellas. O sea que como máximo, Sí. porque hace poco salió un estudio en Lancet que hablaba de la cantidad de alcohol y tal, y porque siempre se había dicho lo que hemos comentado, e intentan bajar las cantidades esas, sobre todo en la mujer, intentan bajar. Y Juan Dionisio, ¿la vejez es una enfermedad? No. La vejez Los es un éxito, es un reto de Vale, todos vale. nosotros y no para nada. Y la mayoría de las personas mayores están sanas y son autónomas. Lo que pasa es que nosotros estamos en un ambiente muy sesgado, como en nuestra querida Risaca, en la que hay muchos enfermos. No, la vejez, es verdad que hombre, a partir de los 90, 95 años hay situaciones, bueno, a partir de cualquier edad hay situaciones determinadas. Pero no es bueno que hagamos esa unión entre vejez y enfermedad. No es real, tampoco. Cada vez hay más personas mayores que están bien. Por eso que hay que trabajar mucho los prejuicios, las opiniones, hay que trabajar mucho las referencias que tenemos. Personas de 80 años de ahora no han tenido referencias antes. La referencia era su madre, que con 70 años falleció, y por lo tanto difícilmente hay que reconducir todo eso con hábitos de salud emocional, no solamente física. Hay que trabajar mucho el tema emocional. Muy bien, pues nos ha quedado hay claro un que las reto ahí. personas, uno puede tener X años, 70, 75 años, 80 años y no estar enfermo, estar perfectamente sano, como cada vez por suerte hay más o tener personas. un proceso concreto como puede tener una persona de 50, pero la respuesta a eso tenemos que trabajarla mucho para que no sea... Claro, el tema es que si los demás te dicen, claro, ya tienes 70 años, te cansas porque tienes 70 años. No, te cansas porque a lo mejor tienes una estenosis Sí, no, aórtica. eso que Entonces, acaba de decir claro, lo veo muy interesante. No por cantidad de gente Claro. se decía, no, es que se está haciendo viejo, Claro. es que está cansado, y a lo mejor tiene un hipotiroidismo. Claro. Y entonces Claro, y le entonces- da una pastillica de y nada ya una está. vez diagnosticado y se pone nuevo. O sea que me parece interesantísimo lo que dices, que porque uno tenga 70 años no tiene por qué estar cansado. Si Ahora- está cansado, tendrá que consultar a ver por qué está Tú cansado. sabes que ahora mismo la PCR ultrasensible se hace cotidianamente, pues, se hace la PCR normal.
bueno, cantidad de procesos, dolor crónico, procesos de fatiga crónica, haces una PCR y un síndrome inflamatorio. Sí, es decir, la PCR, para que nos entienda, es un marcador de inflamación muy precoz. Sí. Yo, hace ya muchos años, antes hacíamos la velocidad. Y decía, cuando hay una persona que está tristona, lenta, mayor, 60, bueno, antes 70 años ya era muy mayor. Hay que, como médicos, tenemos que buscar un marcador inflamatorio como es este y empezar a discriminar si es un proceso orgánico de un proceso emocional. Y cuanto antes lo podamos hacer, eso lo hacemos muy bien los profesionales que nos dedicamos a esto. Entonces, pues hay que ahí no prejuzgar, como ya tiene 80 años, ya se cansa. Ahora tú sabes que están las TAVI, la valvuloplastia aórtica transcatéter, es ciencia ficción. ¿Vale? Eso sí, es fantástico. Sí, eso a una persona se lo hacen ahora. Y el paciente que estamos trabajando en un libro que se llama Mauricio se cansa, 90 años. Mauricio se cansa. Nadie se había dado cuenta que tenía una estenosis aórtica y se cansaba, no porque tenga 90 años, sino porque tiene una estenosis aórtica. Entonces, ahí tenemos un reto continuo, no podemos bajar la guardia en eso. Muy interesante. No quiero yo monopolizar el programa, pero hay una anécdota de una vez ingresó en la Risaca un paciente en la UCI por coma hipotiroideo. Y un médico muy bueno de la UCI, pero un clínico de verdad, cuando vio a este paciente dice, ¿como mi padre? Y entonces le sacó sangre. Su padre no estaba en coma, pero el aspecto del paciente era del misedema, la cara botargada, dice, pues si mi padre está así. Y entonces le sacó un análisis, efectivamente tenía un hipotiroidismo y su padre, empezó a encontrarse 1000 veces mejor. Es como, lo dicen los hipotiroides, es como cuando le echas aceite a un candil. Los jóvenes no entenderán lo que hemos dicho, pero no hemos enterado. Consuelo, tú has comentado antes que tenía un problema del hombro y tal. ¿Tienes alguna otra cosa que te limite tu actividad física o no tienes? No. ¿Y qué actividad física haces? Has dicho más 1 hora al día, pero ¿qué haces? En la actualidad ando con un grupo de personas de la pedanía donde vivo. Dilo, que es en Molina. En la Ribera de Molina. En la Ribera de Molina, que el Ayuntamiento de Molina hace muchísimas actividades para niños, adultos y más mayores. Pues tiene un programa que además es gratuito, que se llama 5x60, 5 días, 60 minutos, con una monitora, y donde calentamos, salimos a andar, unas veces por el río, por la Vía Verde, por diversos lugares, vamos haciendo a lo largo de la hora un poquito de ejercicio, volvemos al punto de partida, terminamos con unos estiramientos y hasta el día siguiente. Fenomenal. Y además relaciones sociales, que como decía María Luisa, que eso es lo más importante. Lo más importante. Me ha gustado mucho que María Luisa lo dijera lo primero de todo. Un ratito, uno es un café, otro una infusión, pero hay que terminar también un poquillo de Pablo, relación. ¿tú crees que es muy importante que haya buena relación y cómo se puede conseguir entre los médicos de atención primaria y vosotros, los graduados en Ciencias del Deporte? Es muy importante, lo cual os agradezco el reconocimiento que del sector médico hace a los graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, porque es importante el animar a la persona mayor a que haga ejercicio y que haga ejercicio bajo la prescripción de un profesional en ejercicio. Es muy importante. Comentaba que en Molina hay programas de ejercicio, en Molina está el programa Activa y ahora está la versión Activa Cardio, está también en la región, en otras pedanías, que es un programa que los médicos envían a la persona a que hagan ejercicio físico y dirige ese programa un licenciado, un graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Por lo tanto, es muy importante, porque falta educación en el sector adulto y mayor de la importancia y la necesidad de hacer ejercicio físico. Todavía en España no tenemos esa cultura. Un proyecto que nosotros hicimos con personas mayores, la primera vez que los metimos a un gimnasio, dijeron, ¿qué nos vais a hacer aquí? Les daba miedo ver las máquinas. Y luego, cuando el proyecto acabó, salieron muy contentos diciéndonos que había mejorado su salud, su calidad de vida, que tenían más ganas de salir a la calle, que se iban a bailar, todos los beneficios sociales que el ejercicio nos transmite. Muy bien, tenemos en el programa una sección que se llama Hábitos Saludables y vamos a ver una serie de ejercicios para evitar las caídas.
La evidencia científica nos marca los beneficios del ejercicio en la persona mayor, entonces actualmente ya tenemos mucha evidencia de que la persona mayor tiene que ejercitarse. Actualmente en España prácticamente solo un 20%, nos dice la estadística, de las personas mayores de 65 años hacen ejercicio físico. Entonces tenemos que promocionar y vender programas de ejercicio en la persona mayor. La persona mayor tiene que hacer ejercicio, tiene que hacer entrenamiento, precisamente entrenamiento de la fuerza. Vamos a ayudar a combatir muchas enfermedades crónicas, vamos a ayudar a mejorar y a frenar enfermedades crónicas que son derivadas del sedentarismo, vamos a mejorar la sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular y que afecta en la pérdida de la capacidad funcional. La capacidad funcional es la que le permite a la persona caminar, levantarse de una silla, hacer las actividades de la vida diaria. La persona mayor tiene que hacer ejercicio siempre supervisado bajo la supervisión de un experto. En este caso el experto en ejercicio es el educador físico deportivo, el graduado en ciencias de la actividad física y el deporte. Hacer, como comentaba, entrenamiento de la fuerza. La persona mayor tiene que entrenar un circuito donde entrenen los grandes grupos musculares que están implicados. También en entrenamiento aeróbico, pero principalmente entrenamiento muscular de la fuerza. Se puede hacer en tierra, en programas en cualquier gimnasio, se puede hacer también en el medio acuático. En la sala de entrenamiento pueden hacer ejercicios cardiorrespiratorios como caminar en la cinta o hacer la elíptica, que no tiene impacto, mejor que una actividad de carrera, que una persona mayor pues, probablemente después de una evaluación inicial valoramos si esa persona puede caminar, puede hacer elíptica o tiene que hacer un programa cardiorrespiratorio en agua, por ejemplo, o un entrenamiento de fuerza muscular de ejercicio, pues grandes grupos musculares de la musculatura de los hombros, de los brazos, del tronco, de las piernas. La intensidad la tiene que marcar un especialista. El educador físico deportivo es el especialista que le va a diseñar un programa a la persona adaptada a sus necesidades y a sus antecedentes, tanto médicos como antecedentes deportivos, si ha hecho ejercicio o no. Como recomendaciones generales podríamos decir que una persona mayor debería como mínimo hacer 2 días a la semana de ejercicio y un ejercicio reglado con una intensidad moderada, ¿no? Sí hay casos que personas mayores que se encuentran bien y que van evolucionando y respondiendo correctamente al programa de entrenamiento pueden incluso entrenar con cargas altas, pero todo lo va a marcar el especialista. Como veis, nuestros espectadores verán que ha sido Pablo y nuestra modelo Consuelo los mismos que han intervenido en el vídeo, porque hemos querido aprovechar que hacían los vídeos que tenemos preparados y que estuvieran aquí en la mesa, porque eso se nota que estamos en forma. María Luisa, las personas mayores de 65 años en atención primaria, ¿vigiláis los niveles de vitamina D o solo en algunos casos? ¿Por qué te ríes? Aquí te puedo contestar como médico de familia o como persona que trabaja en geriatría. No, como médico de familia, como te dé la gana, vamos. No, te lo digo por lo siguiente. A ver, no hay evidencia científica de que se tenga que hacer screening a toda la población mayor de 65 años. Sí que lo hacemos, pues ya sabes, en casos de mala absorción o en problemas con alteraciones hepáticas y renales, ¿no? O en personas muy obesas, sí que se le hace. Pero en la práctica clínica, nosotros sí que vemos que están alterados los niveles de vitamina D. Y sorprende porque en la zona que estamos era para que la tuviésemos bien, ¿no? Y vamos viendo que la gran mayoría de nuestros pacientes necesita suplementación en vitamina D, porque está muy bajita. Y ya sabes que la vitamina D no solamente interviene en el metabolismo óseo, sino que también tiene como en inflamación, en muchísimas cosas a nivel muscular. Es prácticamente es una hormona ya, la hormona D. No, hablamos de hormona D. ¿No? Entonces es llamativo que las recomendaciones todavía siguen siendo que se vayan haciendo en casos determinados, muy concretos, pero que la evidencia clínica nuestra nos muestra que las personas, incluso personas más jóvenes de 65 años, yo misma me hice una determinación y lo tenía abajo. Sí, ahí en el tema yo leí un trabajo que me llamó mucho la atención porque, como tú has comentado muy bien, decías que en nuestra zona, teóricamente, con el sol, y además dicen que con 3-4 días, 15 minutos, con el 10% de exposición era suficiente, pero sin embargo los de la Universidad de Valencia hicieron un estudio muy serio, muy bien hecho, cada 3 meses, o sea, para coger cada estación del año, y vieron que se necesitaba realmente mucho más tiempo de exposición al sol, pero mucho más. Lo que pasa es que aquí, claro, chocamos con los dermatólogos. Exacto, entonces hay un problema que está, por eso, bueno, como tú decías, pues cuando uno dude, pues hace una determinación y si hay que suplementar. También es verdad que se comen menos alimentos ricos en vitamina D, ¿eh?
porque la gente no toma el pescado suficiente, Sí. las mantequillas ya no se toman, la vitamina D de origen vegetal no es tan activa, en fin. Pero bueno, creo que es interesante que la gente sepa que las personas mayores, por lo menos las mayores de 65 años, sí que tendría su médico valorar si precisa una determinación de... Hace falta la protección solar, es cierto, en nuestra zona, pero hace falta también tener algunas zonas del cuerpo que estén expuestas en las manos mismos. Ya. Y sobre todo donde más lo vemos es en pacientes que viven en residencias. Todos los días, una de las cosas que hacemos, te lo podría haber dicho en mis labores del principio, es soy como la mujer del tiempo. Me asomo y digo, hoy hace un sol esplendoso, vamos a salir a la calle que le dé un poco el sol. Muy bien, muy bien. Todos los días salen siempre a la puerta a que les dé el Y sol además por el la sol, necesidad. ese sol no solo le da vitamina D, sino alegría. Sí, Que pero ven la también- luz, la luz. También. Los lúmenes se mejoran la calidad del sol. ¿Es verdad, Juan Dionisio, que hay una... o sea, que la velocidad de la marcha puede determinar los años de vida que a uno Sí, le sí, quedan? sí. La velocidad de marcha determina que en los próximos 5... Aquellas personas con una velocidad de marcha mayor de 1,2 metros por segundo no se van a morir en los próximos 5 años. Que eso, estamos hablando No está de mal. 4 kilómetros por hora aproximadamente. Sí, estamos hablando Yo de calculé 5 con... kilómetros, sí. Yo Cinco, calculé ¿no? un- Cinco kilómetros por hora. kilómetros. El que ande a más de 5 kilómetros No por se va hora, a morir en los próximos 5 años. si ¿eh? tiene suerte. Si no tiene mala suerte. Le cae encima. Si no tiene un accidente. Si no tiene un Si no accidente. tiene un accidente. No tiene mala Pero no se va a morir de temas cardíacos ni onco. Ya, no, que eso es muy La importante. velocidad de marcha es un marcador que nos da... vemos cómo entra una persona por la puerta y podemos empezar ya a clasificar a esa persona en un plan. Ya. Entonces, la velocidad de marcha hoy por hoy es quizá el marcador más... Por eso te digo. De hecho, el servicio de geriatría de Albacete, en la entrada de las consultas externas, tiene unos sensores de forma que calcula la velocidad de marcha que tiene el paciente y cuando entra ya lo tienen registrado en su ordenador. Interesantísimo. Para saber por dónde vamos a ir con este paciente. Lo que pasa es que digamos que velocidad de marcha en personas que no tengan ningún problema, por ejemplo, una persona que esté operada de hernia de disco, que ya tiene una debilidad a lo mejor un poquito en una pierna, pues ya... Sí, pero es que como es un marcador funcional tan genérico y tan potente, naturalmente que si después una persona tiene un problema concreto, porque tiene una artrosis de cadera, pues ya sabemos. Hombre, lo digo para que una persona que no ande a esa velocidad no diga... No quiere decir que se nos va a morir enseguida. Estamos en lo contrario. Es que como si no va andando a esta velocidad me puedo morir, no es eso. Consuelo, fíjate que estamos poniendo cada palabra lo que significa y cuando palabras que no deberíamos de usar. Por ejemplo, los centros de la tercera edad, tú vas, ¿se deben llamar centros de la tercera edad? Es que tampoco lo sé. No. Por Yo eso no digo, voy. no lo sé. Yo no voy. Tú no vas. Yo practico, como decía María Luisa, la convivencia múltiple. Soy autocaravanista. Autocaravanista. Con mi marido. Y intentamos salir todo lo que se puede. Y convivimos con personas jubiladas, pero bastante al aire libre, visitamos ciudades y nos pegamos unas pequeñillas juergas, ¿no?, de Bueno, convivencia. está muy bien, las Los relaciones. portugueses dicen mesas juntas. Vamos a hacer mesas juntas. Muy bien, eso está muy bien. Nos juntamos todos y está muy bien. y pasamos el rato. No, pasáis el rato, pero muy bien. ¿Cómo se le debería llamar? ¿Cómo se llaman ahora los centros de la tercera edad? Centros de mayores, Centros nada más, de ¿no? mayores. Centros de mayores. Ya... Ciencias geriátricas. No, también, pero no, me refiero Los a centros de mayores. En los barrios, sí, Centros centros de mayores. mayores. Centros de mayores. Sí, mayores municipales, dependiendo Municipales, de que ya de no los sé. entes. Sí. Bueno, tenemos otra sección que es la de hábitos saludables. Ya hemos hablado de ella para los ejercicios que teníamos que hacer para evitar las caídas, pero tenemos otra que es de pruebas médicas, donde vamos a hablar qué tipos de test se le puede hacer a una persona, aparte de la velocidad de marcha, para saber su estado funcional. Nosotros utilizamos diferentes test para valorar la condición física, para valorar la capacidad funcional, para valorar la pérdida de la sarcopenia. Nosotros utilizamos dos test principalmente que se utilizan a nivel internacional, que es el test de prensión manual, en el que estamos valorando la fuerza isométrica máxima de la mano, ¿no? La persona hace una prensión y en esa prueba vemos qué fuerza ejerce con la mano. Hay estudios que correlacionan la fuerza de prensión manual con la fuerza de las piernas.
Entonces nos da un indicador de si esa persona tiene pérdida de masas musculares, porque tiene pérdida de la fuerza en la musculatura de la mano. También utilizamos el test de caminar 10 metros. Es un test en el que la persona tiene que caminar por encima de 0,8 metros por segundo. Si la persona camina por debajo de esa velocidad, ya tiene un nivel elevado de sarcopenia, y si la persona es capaz de caminar a más de 1 metro por segundo, tiene un nivel de calidad, una esperanza de vida más alta, tiene calidad de vida porque tiene una velocidad de la marcha más alta. Para ellos, nosotros entrenamos a la persona y prescribimos entrenamiento de la fuerza. Si yo mejoro el entrenamiento de la fuerza en las piernas, la persona va a caminar mejor, va a prevenir el riesgo de caídas y va a tener una mejor salud y calidad de vida. También utilizamos un test de valoración de la funcionalidad, donde la persona la colocamos tumbada en el suelo y medimos el tiempo que tarda en levantarse y ponerse en la posición de pie, ¿no? Cuánto tiempo tarda. Ese test mide la capacidad de la persona de desarrollar actividades de la vida diaria y poder prevenir, si tiene una caída, poder levantarse del suelo. También el test de fuerza de la extremidad inferior, de levantarse de una silla 5 veces, medimos la velocidad a la que la persona se levanta de la silla durante 5 veces, y utilizamos muchas veces otros test para complementar una valoración de la capacidad funcional y la valoración de la condición física. Juan Dionisio, a veces oímos el término anciano frágil. ¿Qué es la fragilidad? Eso es un concepto acuñado por la geriatría en los últimos 10-15 años. Explícanos en qué consiste. Es un tema muy interesante porque nos permite, con un fenotipo, es decir, viendo una persona, viendo la funcionalidad que tiene una persona, detectar a aquella persona a riesgo. Inicialmente se describe como a riesgo de institucionalización. Ahora mismo sabemos que es a riesgo de entrar en una situación de dependencia. Pero el punto importante de la fragilidad es que yo detecto a esa persona, instauro un plan de manejo global, de multidisciplinar, y haría reversible la situación. O sea, la clave es, yo desde atención primaria, porque la clave está en la atención primaria, yo detecto a una persona, no todos los mayores son frágiles, sino aquellos que tienen unas características, un fenotipo y un psicotipo, estamos hablando ahora mismo, unas características emocionales, de personalidad, narcisismo, capacidad de gestión, amistad, tema social. Pero el fenotipo es, yo veo una persona como entra por allí, velocidad de marcha, veo si ha perdido peso en los últimos 6 meses, le doy la mano y veo cómo me aprieta la mano, le pregunto, ¿usted está cansado por la mañana? Es una pregunta no tanto funcional, sino emocional, pero está incluida en el fenotipo de Freud. Y por último, le pregunto si hace ejercicio. ¿Usted tiene actividad? ¿Usted sale? ¿Tiene algún tipo de actividad? Con esos 5 puntos de fenotipo, detecto una persona frágil. Instauro un programa, la hago revierto la situación, la hago robusta otra vez y la introduzco a una gestión normal del envejecimiento. O sea, es un tema enormemente interesante. O sea, que una persona puede ser frágil y revertir su situación una vez que le pones... Vale. Es lo que antes se llamaba envejecimiento acelerado, lo que dábamos... Es que se ha envejecido antes... No, es un concepto muy potente ahora mismo, de hecho es un gran síndrome geriátrico. Y además se ha exportado a atención primaria y tiene en atención primaria una fuerza enorme para entrar a... por lo tanto, ahora mismo es un tema muy de actualidad y de vigencia. Por eso lo preguntamos claro. Aquí. María Luisa, vamos a centrarnos un poquito, aunque esto es un programa que ven en otras provincias, que no es Murcia, pero en nuestra comunidad. ¿Tú piensas que hay suficientes residencias? Y luego, ¿qué hay que hacer para poder una persona que lo necesite entrar en una residencia? De personas mayores, que no geriátricos. Residencias de personas mayores. A ver, residencias hay en muchos municipios, porque hay distintos tipos de residencias. Está lo que es la residencia pública, que está gestionada por el IMAS, el Instituto Murciano de Acción Social. Luego están residencias que son privadas. Y luego tenemos centros concertados también. Porque, claro, las residencias, como... La gente que va entrando en las residencias normalmente es gente que ya presenta unos problemas de salud complejos, ¿no? Que van llevando a niveles de dependencia cada vez también mayores y que por lo tanto necesitan un equipo que sea capaz de cubrir todas sus necesidades, pero profesionales que se encargan de la salud y profesionales también que se encargan de lo social. Porque viven ahí y la vida tiene que gestionársela en todas las esferas.
Entonces, estos centros, por eso, también son concertados, también tienen concierto con el Servicio Murciano de Salud, ¿no? Actúan como lo que llamamos un sitios donde hasta que encuentran una plaza pública, ellos están ahí. Entonces, yo de las que más te puedo hablar son de las públicas, de las que están gestionadas por el IMAS. ¿Habría plazas suficientes para las necesidades? No. Lo que pasa es que con la ley de dependencia lo que se intentó y se sigue intentando es que una persona permanezca en su casa el mayor tiempo posible. De hecho, hay muchas ayudas. Ayudas a domicilio, que te gestionan la alimentación, la comida, o te gestionan el botón también por si tienes un problema, ¿no? Pero claro, cada vez se necesitan más recursos. En un domicilio no hay una grúa para ayudar a mover a una persona de una cama a un sillón. Entonces, las plazas deberían de aumentar y además con un perfil más definido, más sanitario. Muy bien, pues aquí queda dicho eso. Tenemos otra sección en el programa que son preguntas de la calle. Vamos a ver lo que nos han preguntado los telespectadores. ¿Me puede usted decir qué ejercicio para mi edad y mi cuadro físico puedo realizar? Pablo, el ejercicio adecuado ya lo has contestado, pero en respeto. Sí, la dosis mínima de ejercicio tenemos que hablar de 2 días o 3 días obligatoriamente a la semana y 30 minutos de entrenamiento de la fuerza, básicamente, de grandes grupos musculares y un poquito de entrenamiento cardiorrespiratorio, de caminar, complementar con el entrenamiento cardiorrespiratorio, pero principalmente el entrenamiento de la fuerza. Y 3 días a la semana sería ideal para una persona ya de más de 65 años, una persona mayor se va a beneficiar de eso, pero bajo la supervisión del especialista que hemos comentado. Muy bien, vamos a dar paso a otra pregunta. ¿Qué podemos hacer? O aunque yo que no estoy todavía muy mayor, pero ¿qué puedo hacer desde ya para comenzar a tener una vida mejor y llegar a una vejez más estable, más sana? María Luisa, lo has contestado tú, pero en fin... Pues eso, mantener unas buenas relaciones sociales, hacer deporte, cuidar su alimentación y buscar metas en la vida, proyectos. Como decíamos antes, muy bien. Pues vamos a pasar a la tercera pregunta. Pues qué hacer cuando te duele todo y si te tomas también te duele porque te estropea otra cosa. Pues Juan hay Dionisio. que diagnosticar, bueno, a lo mejor habrá que saber si esta señora que es joven tiene un tema asociado a una fibromialgia o puede tener una osteoporosis. A ver, yo creo que hay que pasar por un médico que detecte que haya algo más concreto y haga por la parte de lo más orgánico, lo más emocional. Una persona joven no tiene ni nadie se tiene que conformar con tener dolores. Eso no es un tema. Tenemos que vivir sin dolor. Es verdad que hay personas más sensibles y los médicos estamos entrenados para que cuando una persona tiene dolor, nosotros valoramos a esa persona con dolor. Pero no necesariamente una persona por el hecho de tener 70, 75, 80 años tiene que tener dolor. Naturalmente que no. O sea, que mucha gente dice, es que me duele porque me estoy haciendo viejo. No tiene... No. Lo que nosotros estamos entrenados a recibir a una persona, cuando una persona tiene dolor, es que tiene dolor. Eso es indiscutible. Pero hay que también enseñar a esa persona a que eso son molestias, o tú como profesional o el entorno familiar hay que gestionar bien cómo se maneja esa situación de malestar. Vamos a llamarlo malestar y saber diferenciar lo que verdaderamente es un dolor incapacitante, un dolor que está afectando a la capacidad funcional, un dolor que impide el dormir, un dolor que impide... Pero nosotros como médicos estamos entrenados para si tienes dolor, es que tiene dolor. Que no tiene, que por tener 70 años no tienes por qué sufrir dolores, puedes tenerlos, pero se te pueden... hicimos un programa hace... una semana o por ahí hablando precisamente del dolor. El dolor crónico, lo que pasa es que el dolor crónico hace una impronta en el córtex que es que al final ese dolor se autoperpetúa. Se autoperpetúa. Entonces ya intentamos a ver cómo bloqueamos eso, pero bueno. Bueno, pues en fin, llegamos al final del programa porque, bueno, llevamos una hora ya aquí hablando sobre el envejecimiento saludable y yo quería que en estos últimos 5 minutos pues hicierais cada uno un resumen de lo que consideréis más importante o si os habéis dejado alguna cosa que creáis importante que no habéis dicho. Vamos a empezar por ti, Pablo.
pues resumiendo, y decir a todos los oyentes, espectadores, la importancia de hacer ejercicio físico para la prevención de enfermedades crónicas, para la prevención, como comentábamos, del envejecimiento. El poder vivir más años con una mejor calidad de vida nos la va a dar el ejercicio. Tenemos evidencia científica de que hacer ejercicio va a retardar un poco esa pérdida en la capacidad funcional, la osteoporosis. Muchas enfermedades se benefician del ejercicio, siempre bajo la supervisión del educador físico deportivo, que es el especialista. Consuelo. Pues que efectivamente a través del ejercicio yo he accedido a una mejor vida independiente de la jubilación, tanto social como a nivel del cuerpo y O sea, que tú te encuentras mejor ahora que cuando estabas trabajando. Totalmente. O sea, que recomiendas la jubilación. Claro que sí, pero también hay que trabajar, También, si no, no podemos llegar. Nosotros ya hemos trabajado mucho. No, el Estado no nos la va a dar la jubilación gratis, María Luisa. Pues yo sobre todo diría que no hay que tener miedo a cumplir años. Es que la alternativa es peor. Claro, eso por un lado, pero por otro lado lo que hay que hacer es planificar lo que viene, como muy bien decía Juan Dionisio. Es el momento también de parar y empezar a ver qué es lo que yo quiero vivir y cómo lo quiero vivir. Y a partir de ahí tomar decisiones, cómo hacer deporte, cómo cuidar mi alimentación, cómo buscar una actividad, un proyecto nuevo, cómo relacionarme con más gente. Y entonces eso es lo que hará que tenga una buena vejez. Es que sorprende como médicos jóvenes como María Luisa han entendido lo que a otros nos ha costado tanto tiempo, la parte social del envejecimiento, cómo ser feliz retrasa, hace que vivas 7 años más, eso está estudiado. Sí. Es decir, el mensaje, desde luego felicitarte por un programa tan bonito como este. Un resumen. y bueno, pues plantear que todo lo que es anticipación es una palabra adecuada para entender estos planteamientos gerontológicos. No, pero por ejemplo acabas de decir eso, anticipación. Es verdad que cuando uno, como no te jubilas de hoy a mañana habitualmente, sino que sabes cuándo te vas a jubilar, salvo algunos que prejubilan muy de golpe, pero vamos, en general, que vayas planificando, como habéis comentado. Sí, hay que planificar, pero no hay que anticipar las etapas de la vida. Correcto, cuidado con eso. Correcto. Si tú empiezas a planificar y te crees que empiezas ya a plegar 10 años antes de la jubilación o 5 años, y tú me darás la razón, Consuelo, porque hay que llegar a tope hasta arriba y después, bueno, si quieres planear o ya te lanzas, pero no anticipar las etapas. Sí. Ella está en una etapa fantástica de un proceso de madurez en la que es autónoma, su marido, cogen su caravana, se marchan. Entonces, no anticipes antes el confinamiento en casa porque te estás equivocando. Cuando el confinamiento hay que irse a los 90, 100 años. Claro. Ahora mismo, después ya veremos. Muy bien. Bueno, pues nada, el programa hemos cumplido, creo que bastante bien. Creo que realmente que habéis hecho un programa extraordinariamente bueno. Hemos entendido muchos conceptos, vamos a emplear a partir de ahora las palabras adecuadas y sobre todo pues vamos a animar a las personas a que el envejecimiento puede ser saludable. Nos quedamos con que vamos a llegar a los 100 años y hasta los 90 vamos a estar extraordinariamente bien. Exacto. Y después también. Muy bien. Así que nada, nos despedimos hasta la próxima semana.